Good evening. It's June. Buenas noches. Hoy es el 26 de junio del 2015. Mi nombre es Matthew Ogden y nos acompañan en la conferencia semanal de larouchepac.com. Me encuentro en el estudio con Jeffrey Steinberg de la Executive Intelligence Review y Megan Beats del equipo científico de LaRouchePAC. Megan Beats será quien hará la principal presentación sobre el tema central de cuál es la verdadera naturaleza de la humanidad. Ella lo abordará desde el punto de vista del gran individuo, el cardenal Nicolás de Cusa, y también el científico ruso Bernatsky. Pero antes de llegar a la presentación de Megan, usted entenderá que la mayoría de lo que presentemos de la batalla existencial para el futuro de la humanidad y esto depende en lo que Megan presentará esta noche. La mayoría de ustedes, esperamos, hayan tenido la oportunidad de escuchar el diálogo que LaRouche tuvo anoche con un gran público sobre estas conferencias. Esta es la sexta diálogo consecutivo que el señor LaRouche ha tenido y que continúa con un grupo cada vez mayor, de un grupo muy serio del pueblo norteamericano que se ha unificado en torno al liderazgo del señor LaRouche. Muy importante, mañana, sábado, en Manhattan, el señor LaRouche llevará a cabo un diálogo especial para dirigirse directamente al público de Manhattan. El señor LaRouche participará en esta discusión a través de una videoconferencia y será una oportunidad para la gente de Manhattan que ha participado directamente en nuestro proyecto Manhattan de participar en este diálogo directo con el señor LaRouche. Y si usted está en esa zona, les pido que inmediatamente se pongan en contacto con nuestra oficina para que pueda usted participar a este evento histórico en persona. Actualmente estamos en medio de un enfrentamiento sobre la situación en Grecia y el señor LaRouche dijo al respecto, como escucharon anoche en el diálogo que tuvo anoche, y es algo que él está enfatizando sobre cuál es la responsabilidad que nosotros aquí en Estados Unidos tenemos con respecto a esto. Y voy a leer una declaración que publicamos anoche, que el señor LaRouche publicó y donde él lo dice de una manera muy precisa, cuya intención es abordar directamente la situación actual que ocurre en Europa con respecto a la situación de Grecia. Y esto es lo que el señor LaRouche dijo anoche y lo voy a leer en su totalidad. Él dijo lo siguiente, el señor LaRouche: la Unión Europea simplemente le da largas al asunto, saben cuáles son los problemas y los griegos han dejado muy claro que los asuntos son limitados, así que dejen perder el tiempo, porque de otra manera, si no se hace eso, cancelen todo y hagan que los griegos vayan a otra situación y abandonarán Europa. Es la única manera de decirlo. Lo que se debe decir es que ya sea ustedes son razonables y dejen de tratar de alargar las cosas y admitan el hecho de que los gobiernos de Europa han llevado a cabo un fraude en contra de la población griega. La deuda es un fraude y se debe decir simplemente de que el fraude no se va a respetar. El pueblo de Grecia debe decir: ustedes robaron el dinero para simplemente especular y ahora exijan que se les dé de nuevo y decimos no, ustedes robaron más que suficiente de nosotros y ese debe ser el lema. El punto claro es de que un reconocimiento honesto de la deuda que se le debería de atribuir a los griegos significaría que llevaríamos a la bancarrota a los principales intereses especulativos en Europa y en los Estados Unidos en particular. Por lo tanto, la única manera de resolver esto no es preocuparse sobre lo que hacen los griegos. El problema del que Europa debe preocuparse es el hecho de que las deudas europeas, que son estas deudas de casino, no son intercambiables. Esto significará, por ejemplo, eliminar la deuda de Wall Street.
y regresar a la Glass-Steagall. Lo que deberíamos decir es, ustedes no ven el punto, porque lo que defienden son bienes sin valor. Ustedes tratan de llevar a cabo de nuevo el fraude que ya llevaron a cabo anteriormente. Así que déjense de tonterías. Lo que se debe hacer es ir a una política mundial de la Glass-Steagall junto con los Estados Unidos y restableceremos la ley de Glass-Steagall en los Estados Unidos y eliminaremos las deudas sin valor. Y ustedes en Europa, ustedes eliminarán sus deudas sin valor que son de la misma naturaleza, especialmente las británicas, y esa es la única manera de ver esto. Sabemos que la mayoría del sector bancario es pura especulación y lo que demandan es la protección de su robo en hecho. La solución es el restablecimiento de la política de la Glass-Steagall en las regiones relevantes del planeta, incluyendo los Estados Unidos. Todos debemos regresar a una política de Glass-Steagall. Esa es la única manera de salir de este lío, porque si se cierran a los bancos en los Estados Unidos, que son bancos especulativos, y si se hace bajo la ley estadounidense, se cambia entonces el carácter del sistema del dinero en los Estados Unidos, en particular para eliminar este sistema fraudulento. Se regresa a la Glass-Steagall y luego se usa el hecho de que se regresó a la Glass-Steagall para usar esto como una fuente de crédito. Se pone esa fuente de crédito en las manos del gobierno estadounidense, que es la agencia que representa al pueblo de los Estados Unidos. Recomendamos que algo similar se lleve a cabo en Alemania, en Francia, etcétera. De esa manera, sí, los ladrones pierden dinero, el dinero, pero los ladrones son ladrones. Así que lo que hacemos es tomamos el dinero de los ladrones y se los damos respectivamente a los bancos nacionales, en otras palabras, a sistemas bancarios del gobierno, y creamos una nueva política de la Glass-Steagall del desarrollo internacional en la mayoría de la región del transatlántico. Eso es lo que se debe plantear. Imagínense al ministro de Finanzas alemán Schäuble y todos estos piratas y ladrones que están cacareando sobre proteger los llamados intereses de los piratas y de los ladrones. Regresemos a los métodos de Franklin Roosevelt, y el modelo de Franklin Roosevelt es el modelo. Francia lo necesita. Buscan robar a Grecia y esto no va a ayudar a Francia para nada. Lo que se debe hacer es limpiar la situación, limpiar el sistema monetarista. Esto no va a resolver todos los problemas, pero nos darán los cimientos del cual podemos crear las soluciones. Podemos iniciar la producción y cerrar este sistema especulativo del euro. Todos estos tipos son ladrones, principalmente los británicos. Así que no debemos preocuparnos sobre sus beneficios. No deben recibir ningún beneficio. Lo que necesitamos es un sistema económico, un sistema bancario federal, un sistema bancario nacional. Se debe limpiar todo y regresar al concepto de los Estados Unidos de Franklin Roosevelt, de la Glass-Steagall. El punto es que es la clase de los ladrones que exigen esto de Grecia. No escuchen a los ladrones. Regresemos a la economía nacional y no tendremos a tales ladrones. Esta fue la declaración del señor LaRouche que se publicó anoche en larouchepac.com. Está disponible y es muy importante que se circule y que se lleven a cabo estas instrucciones que él da. Y sé que Jeff va a abordar la batalla campal que se lleva a cabo dentro de los Estados Unidos en torno a la alianza que John Boehner y Barack Obama hicieron sobre sus políticas de comercio del diablo. Y Obama oficialmente es un republicano y Boehner es oficialmente un demócrata. Jeff, por favor, ven al podio para elaborar sobre la situación. Thanks, Matt. I think Gracias, Matt. Yo pienso para
abordar lo que sucedió en Washington esta semana, se volvió claro porque el señor LaRouche pidió porque se llevara a cabo una ley Glass-Steagall internacional, empezando por el hecho de que en Estados Unidos es bien importante en este momento. Se tuvo una derrota. Hablamos sobre esto hace una semana cuando la mayoría abrumadora de demócratas en el Congreso derrotaron al presidente Obama con respecto a la autoridad de la vía rápida. Lo hicieron a través de votar en contra de la autorización de asistencia de comercio, que un programa que los demócratas normalmente apoyarían porque otorga el que los trabajadores que pierden sus trabajos se les reentrenen si estos acuerdos de libre comercio se imponen, pero fue una derrota decisiva del presidente Obama y también de Boehner, y lo que hicieron es regresaron y decidieron literalmente hacer otro intento. Y lo que sucedió es que el presidente Obama abiertamente abandonó al Partido Demócrata, simplemente los eliminó y llevó un acuerdo apestoso con Boehner y McConnell en el Senado para volver a que se hiciera el voto. Y el efecto neto de esto ha sido que el presidente Obama es una persona non grata. Es un objeto de odio y de ataque de la mayoría de los demócratas, tanto en el Senado como en el Congreso. Y esto es mucho más al caso de la situación en la población, la mayoría de la población en los Estados Unidos. Y por otro lado, Boehner llevó a cabo una purga de venganza ante aquellos republicanos que estuvieron del lado del país, de los intereses de los Estados Unidos y de la Constitución, y se opusieron a Boehner y Obama en su acuerdo apestoso. Así que hay informes en diferentes publicaciones de Washington y del Capitolio de que muchos miembros del Comité Republicano se les ha quitado los puestos de liderazgo que tenían presidentes de comisiones y vicepresidentes de comisiones, se les quitó. Sabemos por nuestra presencia en el Capitolio a principios de esta semana, el miércoles y el jueves, de que habían reuniones, se llevaban a cabo reuniones entre grupos de republicanos y grupos de demócratas que querían saber qué hacer para oponerse a lo que ha sido, de hecho, una actuación inconstitucional de Obama y de Boehner. Así que, de hecho, el que Obama se ha unido al ala de Wall Street del Partido Republicano, de esa manera ha creado una explosión del sentimiento anti-Obama dentro del Partido Demócrata, y también hay un fenómeno similar dentro del Partido Republicano, que es de esta actuación tiránica que ha llevado a cabo Boehner. Así que algunas personas con las que hablamos en los últimos días dicen que esta es una violación fundamental de nuestra Constitución. Lo que tenemos ahora es un modelo parlamentario británico de una dictadura de partido, en este caso una coalición de los elementos más podridos en el Partido Demócrata liderado por Obama y los elementos más sucios del Partido Republicano liderados por Boehner y McConnell. ¿Y qué se hace ante eso? La ley sobre el libre comercio, si se lleva a cabo, ahora que el presidente tiene la autoridad de la vía rápido, se podrá estudiar si es que, aunque esta semana la organización muy respetada, Doctores Sin Fronteras, y llevaron a cabo un ataque total contra el tratado, por lo menos lo que se conoce sobre el tratado por las filtraciones, y lo que ellos concluyeron es que algunos elementos con respecto a la protección de las patentes de las compañías farmacéuticas significará que 500 millones de personas no tendrán acceso a medicinas vitales porque no podrán pagarlas.
Así que efectivamente el trato mismo tiene un elemento muy grande de genocidio, el mismo tipo de política genocida que vemos con la monarquía británica con respecto a todo el fraude del calentamiento global a través de personas como Shelley Hoover, quien es un agente británico, y que esto ha sido insertado de una manera dominante en la última encíclica del Papa Francisco. Y ese es un llamado para llevar a cabo el genocidio, y Megan abordará esto un poquito más tarde. Así que la cuestión es, ¿cuál es la respuesta apropiada de parte del Congreso, de los miembros del Congreso que están totalmente furiosos con Obama y con Boehner? Hay muchas cosas impotentes que se les puede ocurrir, y les aseguro que hay todo tipo de recomendaciones que se hacen para todo tipo de gestiones impotentes, pero hay dos cosas que se pueden hacer que abordará efectivamente lo que acaba de suceder, y para empezar el proceso de dar marcha atrás. Número uno, el Congreso debe inmediatamente actuar para aprobar la ley Glass-Steagall, y esto requerirá una revuelta contra Obama y contra el liderazgo republicano en el Congreso, y principalmente en contra de Wall Street, porque es de ahí donde vino la ley, la derogación de la Glass-Steagall. El señor LaRouche se refiere a como los ladrones, y que y todo se remonta a cuando eliminaron la ley Glass-Steagall. Así que si el Congreso va a ser efectivo, y si el nuevo grupo emergente de republicanos y demócratas que rechazaron a Obama y rechazaron a Boehner quieren hacer algo efectivo y potente, entonces el primer paso es restablecer la Glass-Steagall. Aborden el problema en el nivel correcto, no en el nivel de Obama, no en el nivel de Boehner, pero en el nivel de Londres y de Wall Street. Hay que llevarlos a la bancarrota, y los instrumentos de Londres como Obama y como Boehner se hunden también, pero hay que hacer los cambios fundamentales, y aborda el llamado del señor LaRouche para una ley Glass-Steagall internacional, empezando aquí en los Estados Unidos. Y si Obama y Boehner tratan de oponerse, lo hemos dicho por mucho tiempo, que el presidente Obama debe ser llevado a juicio político. Tenemos el peligro de la guerra y también la traición de su apoyo a Boehner, y ambos deben caer. Pero el primer paso inmediato, y el Congreso debe hacer esto incluso antes del receso del 4 de julio, es inmediatamente restablecer la ley Glass-Steagall. Hay una ley en el Congreso, hay una propuesta de ley en el Senado. Durante la última sesión del Congreso se debe volver a presentar, y ambos, el Congreso y el Senado, deben aprobar una ley idéntica de Glass-Steagall y dársela a Obama. Ahora, ustedes que escucharon el diálogo del señor LaRouche anoche con el señor LaRouche, sabrán que el señor LaRouche enfatizó sobre la amenaza inminente de la Tercera Guerra Mundial, que proviene del hecho de que Obama continúa en la presidencia de los Estados Unidos y la continuación de su política. El señor LaRouche puso énfasis en el intercambio que hubo entre él y uno de las personas, que es el profesor Francis Boyle, que es un profesor de Derecho de la Universidad de Illinois, y esto está disponible para que la gente revise cuáles son los comentarios del señor LaRouche con respecto a eso en ese diálogo de anoche. Along those lines, the institutional En el mismo tema, la pregunta institucional para esta semana es la siguiente, y esta se la presentamos al señor LaRouche más temprano cuando nos reunimos con él, y el señor LaRouche dio una respuesta más o menos elaborada, y le voy a pedir a Jeff que la presente una vez que haga la pregunta. La pregunta dice: Mr. LaRouche, señor LaRouche, los diplomáticos de los Estados Unidos
y de otros miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, más Alemania, han estado en discusiones con oficiales de Irán en Viena, ya que a final de mes se llega a la fecha límite. Los críticos de las negociaciones acusan al gobierno de acceder a los iraníes en adaptar, de que todo se vale en el amor y en la guerra, y de que para lograr un acuerdo sobre el desarrollo de armas nucleares de Irán. Señor LaRouche, ¿usted apoya las negociaciones de P5+1 y cuál es un acuerdo justo en tu opinión? The simple answer is La respuesta simple es sí, por supuesto. El señor LaRouche apoya and fair outcome. Un resultado legítimo y justo de las pláticas de P5+1, y si se regresa al acuerdo marco que se logró y todos los integrantes firmaron y se presentó públicamente en abril de este año, verán que ese marco se mantiene intacto y los detalles más técnicos se pueden poner en marcha y se puede tener un acuerdo viable y satisfactorio, que sería un paso para llevar a cabo las condiciones, para dar marcha atrás a las condiciones tan horribles que existen en el Medio Oriente, la amenaza de guerra en el Medio Oriente, que es uno de los principales activadores que podrían llevar a cabo una guerra termonuclear, de la que el señor LaRouche ha advertido por mucho tiempo. Así que yo pienso que un diálogo más a fondo del señor LaRouche, hay que ir a los antecedentes. Primero que nada, Irán como país, Irán como pueblo y Irán como un país con una constitución que es intacta y que funciona. Es en su mayor parte es algo defectuoso, un poco defectuoso, pero en esta situación de la región, por lo tanto, se debe tomar en cuenta como tal. Pero si uno regresa a la historia y lo que nos ha traído a este momento, y especialmente se debe considerar el hecho, como dije, Irán es un país con una historia, con instituciones, con una constitución, y si la comparan con Arabia Saudita, entonces se puede apreciar por qué Irán debe ser tratada como un factor legítimo en la región. Pero remontémonos. Hubo varios factores que han llevado a la situación actual. Por supuesto, tuvimos en 1953 un golpe de Estado conducido por los británicos que se le atribuye a la CIA, pero en verdad la CIA fue un participante secundario, pero los británicos eran quienes chantajearon al presidente Eisenhower. Se llevó a cabo un golpe de Estado que fue organizado por la inteligencia británica, y los hermanos Dulles de los Estados Unidos también participaron para tumbar al gobierno legítimo de Mossadegh en Irán. El Shah de Irán fue instalado de nuevo en el poder después del derrocamiento de Mossadegh, pero las consecuencias y el legado de ese golpe de Estado en contra de Mossadegh se siente hasta hoy, hasta el presente, y hay varios elementos de Irán bajo el Shah que eran progresistas, que era el principio del periodo en el que Irán empezó su compromiso de buscar los beneficios de la energía nuclear comercial, y este compromiso es intacto, y un acuerdo viable del grupo P5+1 permitirá que continúe la energía nuclear legítima, asegurando a todos los participantes de que no va a haber un plan de un programa de armas. ¿Qué se tiene? El Shah se vuelve cada vez más
una fuerza dictatorial y opresiva, y fue identificado por Estados Unidos y por los británicos como el policía de la región. Así que hubo una revuelta en contra del Shah. Fue muy complicada, y en sus primeras etapas habían elementos radicales muy peligrosos que participaron, pero a medida que pasó el tiempo se tuvo un elemento más moderado que se convirtió en la fuerza más prominente en Irán. Se adoptó una constitución y luego una segunda constitución más adaptada y moderna, y que estableció un sistema presidencial en 1989, pero los británicos tenían la determinación de llevar a cabo una intervención total para que toda la región del Golfo Pérsico y toda la región del Medio Oriente se volviera en una guerra permanente para controlar y manipular, entre otras cosas, el flujo internacional del petróleo. Y hubo tres acontecimientos que ocurrieron sucesivamente a finales de los 70s, y todos representaron una intervención directa de los británicos en la situación de la región, que llevó a cabo este proceso de guerra. Como dije, se tuvo una revolución de Irán en 1979. Hubo muchos elementos radicales que participaron en las fases iniciales, pero sin embargo, esto fue un acontecimiento importante. Y en el mismo año, en 1979, hubo el golpe de Estado interno dentro del partido Batista en Irak, que resultó en el que Saddam Hussein llegara al poder. Antes de del golpe de Saddam Hussein, el liderazgo del partido Baath de Irak era progresista y era parte de un grupo de países en la región que incluían a Irak, a Siria, a Israel, quienes buscaban el tener una cimiento para llevar a cabo una paz y prosperidad de la región. El señor LaRouche fue invitado, por el gobierno iraquí en 1975. LaRouche estuvo un periodo de tiempo en Bagdad durante las celebraciones y tuvo muchas reuniones sobre esta perspectiva. El señor LaRouche propuso una ley del desarrollo y de la paz del Medio Oriente para que se aprobara por el Congreso de los Estados Unidos para promover el desarrollo usando los petrodólares y utilizar los recursos de la región, incluyendo a la fuerza laboral calificada de Israel y también semicalificada de Egipto, y se hubiera tenido un cimiento económico como los principales puntos que vemos hoy en día sobre el papel de la región que China tiene en la región del Golfo Pérsico, del Mediterráneo, con esta política de una ruta un cinturón de China. Pero se tuvo el golpe de Estado de 1979 en Irak, que estableció el control de Saddam Hussein del país, y en un año y medio hubo una guerra entre Irak e Irán, una guerra manipulada y creada por los británicos que duró 8 años y y se perdieron millones de vidas y creó las precondiciones para el tipo de fricciones de sunitas contra chiitas que ahora vemos que predomina en el Medio Oriente. En 1978 se llevó a cabo un golpe de Estado en Israel con la elección del grupo de Likud en Israel, y esto representó sacar a la primera generación de líderes de Israel que habían abandonado al genocidio de Europa. El señor LaRouche en Boston a finales de los 1940, de regreso de la Segunda Guerra Mundial, trabajó con estos pioneros y el establecimiento original de Israel, y fueron estas personas quienes básicamente fueron hechos a un lado en la secuela de esa victoria del Likud en 1978, que cambió el carácter de Israel. Y cada vez que ha habido un esfuerzo para restablecer ese
tipo de concepto original de Israel como una nación, como un lugar para sanar del horror de Hitler y del holocausto. Han habido fuerzas en Israel que son británicas que acuden a los asesinatos que los británicos han usado históricamente, como el asesinato de Alexander Hamilton, para desestabilizar a los Estados Unidos. Y cada vez que ha habido un presidente bueno, entonces se llevó a cabo el asesinato de Yitzhak Rabin en noviembre de 1985. Fue un cambio de juego para Israel porque representó el control del país por los mismos británicos que participaron en manipular las guerras entre Irán e Irak. Y ellos eran el factor dominante, la alianza entre la monarquía británica y la monarquía saudí, como por ejemplo el acuerdo de Al-Yamama, crearon las condiciones donde toda la zona ha sido un campo de batalla de guerra perpetua y estamos rumbo a lo que podría ser una nueva guerra de 100 años en el Medio Oriente y en todo el mundo islámico. Así que sí, un acuerdo del grupo P5+1 es esencial para empezar el proceso de dar marcha atrás y volver a los principales propuestas que el señor LaRouche planteó en los 70s a través de que se extienda el uso de la energía nuclear pacífica. Es un paso vital, es importante para resolver el problema del agua, que es uno de los principales problemas en esa zona. Y hay soluciones creativas que empiezan con el desarrollo de la energía nuclear. Así que un acuerdo del P5+1 tiene el potencial de no solamente hacer que Irán vuelva a participar en la comunidad de naciones, pero tiene el potencial de ser un modelo de cómo avanzar con el tipo de programas que son vitales para construir los intereses de toda la población de las naciones de esa región y más allá. Thank you very much, Jeff. Muchas gracias, Now, Jeff. Those of you who watched this broadcast, Ustedes que vieron esta videoconferencia la semana pasada sabrán que Jason Ross, fairly elaborated de una manera elaborada, demostró y denunció satanic role. el papel satánico que el Sir Hans What's his name? John Schellenhuber, Joaquín Schellenhuber, comandante del Imperio Británico, jugó en escribir grandes partes de la nueva encíclica sobre el cambio climático. population reduction policy. La política de reducción de población que Schellenhuber ha promovido por años, diciendo en los registros que la capacidad del planeta no es más de 1,000 millones de habitantes. Y como Jason documentó, esto proviene directamente de los amos de Sir Schellenhuber, la reina de Inglaterra y su príncipe, el virus mortal, el príncipe Felipe de Inglaterra. Yo pienso que tal magnitud de reducción de la población, que obviamente sería un genocidio de proporción inimaginable, tal vez le podríamos poner a Schellenhuber el sobrenombre de Schellenhuber por encima de todos. Este principio que se tiene aquí es muy profundo y va a la raíz, como lo mencioné al principio de esta conferencia. ¿Cuál es la verdadera naturaleza del hombre? ¿Cuál es el verdadero papel que el hombre y de la especie humana se le ha pedido que tenga durante este universo? Y esto es el fondo de todo. Es un principio político que se ha encarnado por miles de años en la pelea entre Prometeo y Zeus. Y es una cuestión teológica sobre cuál es la naturaleza del hombre, cuál es la identidad del ser humano y qué nos hace diferente a las bestias. No quiero decir más. Quiero pedirle a Megan Beats que venga al podio y aborde esto.
Thank you, Matthew. Gracias, Matthew. Quiero empezar citando un par de pasajes de esta encíclica para darle a la gente un sentido del mal que enfrentamos. Empieza. Praise be to you, my Lord. Te alabamos, Sister, Mother mi Earth. Señor, a través de nuestra hermana, la Madre Tierra, que nos sostiene y nos gobierna y quien produce varios frutos y flores y hierbas. Esta hermana ahora nos reclama por el daño que le hemos hecho, por el uso irresponsable de los bienes que Dios le ha dado. Nos vemos como señores de ella y que podemos saquearla a voluntad. Y es por lo cual la tierra misma, que es de las más abandonadas y más maltratada de nuestros pobres. Later, Más tarde, we, in other words, we humans, nosotros, los humanos, parece que pensamos que nos vemos como we have created algo en la naturaleza, como si nosotros lo hubiésemos creado. perhaps, Y tal vez de una manera más explícita, and that's why it's buried much later in the se encuentra más tarde en la encíclica, la modernidad se ha marcada por una desmesura antropocéntrica que hoy día, bajo otro ropaje, sigue dañando toda referencia común y todo intento por fortalecer los lazos sociales. Por eso ha llegado el momento de volver a prestar atención a la realidad con los límites que ella nos impone, que a su vez son la posibilidad de un desarrollo humano y social más sano y fecundo. Una presentación inadecuada de la antropología cristiana pudo llegar a respaldar una concepción equivocada sobre la relación del ser humano con el mundo. A menudo se transmitió un sueño prometeico del dominio sobre el mundo que provocó la impresión de que el cuidado de la naturaleza es cosa de débiles. En cambio, la forma correcta de interpretar el concepto del ser humano como señor del universo consiste en entenderlo como administrador responsable. Yo pienso que no hay una ambigüedad sobre lo que se dice aquí. Esta no es una idea es una idea que no se proviene de la idea cristiana, sino de Zeus, que se encuentra en el Imperio Británico, y su instrumento, Schellenhuber. Pero esto nos lleva a un asunto más profundo en la sociedad misma, especialmente en la sociedad transatlántica, que es subyacente y es el principal desafío que enfrentamos hoy en día. Y esa es la falta de comprensión en la población de lo que es ser humano, de cuál es la naturaleza del hombre, cuál es la misión del hombre en el planeta, dentro del sistema solar, dentro del universo. Si la mayoría vive la vida hoy en día sin ni siquiera contemplar esto y en lugar funcionan sobre si están conscientes o no, en una noción fundamentalmente equivocada, tanto de la naturaleza del hombre irónicamente, la naturaleza del llamado reino animal mismo. En contraste a eso, y en el caso de lo que expresa Schellenhuber en su encíclica, esta idea satánica de la vida humana, quiero empezar citando el trabajo de alguien quien fue un experto y todavía es un experto en la naturaleza de la vida animal, y es el científico ruso Vladimir Vernadsky, quien vivió a final del siglo XIX y murió en 1945. Vernadsky estudió la vida, pero no como un biólogo estudia la vida en su característica morfológica, la forma, el tamaño, cuántos pies tiene, cuáles son los colores, cuál es su proceso. No es así como estudió la vida. Él la estudió desde un punto más interesante e importante. Él la estudió
no como algo vivo, sino la totalidad de la materia viva sobre la historia geológica de la Tierra, y estudió la vida y la materia viva en su efecto biogeoquímico en el planeta. ¿Qué quiere decir esto con biogeoquímico? Bernatsky estudió la vida desde el punto de que tomemos una especie viva, los gatos, los perros. En esa especie, ¿cuál es la principal composición química de esa especie? Y se dio cuenta que las composiciones químicas de diferentes individuos en la misma especie en diferentes partes del mundo será más similar que los minerales que se encuentran en la Tierra. Y él estudió cuál es la composición, cuál es su masa promedio, cuál es su tasa de propagación y su reproducción, y cuál es su energía geoquímica promedio. Y por energía geoquímica podemos ver sobre la capacidad de un organismo de cambiar los elementos del ambiente a través del metabolismo y la reproducción, a través de los elementos que ingiere, a través de comer, de respirar, y cómo transforma esos elementos en su cuerpo a elementos químicos que no existen en el mundo, y estos depósitos transformados de los elementos son los que quedan. Y él estudió esto, cuál es la tasa en el que una especie particular en la biosfera cambia y se transforma la biosfera. Esto está en contra de la fantasía promovida por gente como el príncipe Felipe de la familia real británica, que habla de la naturaleza muy pura, y donde el hombre interrumpe esta idea de que la naturaleza es este sistema sin cambiar y balanceado. Y esto no es verdad. El paso de la vida por miles de años prueba lo contrario. La vida ha tenido un efecto de transformación poderoso sobre el efecto químico de la corteza de la Tierra. Hay dos puntos que LaRouche concluyó con este proceso de transformación debido a la vida. Número uno, a través del tiempo, la tasa en la que la materia vive en su totalidad lleva a cabo esta transformación. La tasa en la cual la vida transforma el mundo químico en su alrededor a través del tiempo ha aumentado. Así que el sistema vivo hoy en día tiene un efecto más poderoso en cambiar la naturaleza en una tasa, en un ritmo de lo que sucedía hace millones de años. Lo otro que concluyó es sobre el proceso de evolución. Él concluyó que el proceso de la evolución de las especies a través del tiempo es gobernado por la ley de que solo las especies que encajan y contribuyen en aumentar la tasa de transformación de la química de la Tierra, solo estas especies sobreviven y pueden sobrevivir en este sistema que se transforma de la biosfera. Aquellos organismos que no contribuyen a aumentar la tasa de transformación de la Tierra van a la extinción. ¿Qué significa esto? Significa que la biosfera no es una colección de animales indiferentes y no es una colección de curiosidades de criaturas con características aleatorias al azar, pero la biosfera a través del tiempo va en una dirección definida. ¿Y qué hay del hombre? Con la aparición del hombre y el efecto del hombre en la geoquímica del planeta y en la transformación del planeta, Bernatsky se dio cuenta que ahora tenemos una fuerza mucho más poderosa a la que antes hubiese aparecido en la biosfera. Nada en la biosfera ha tenido el efecto geoquímico que el hombre ha tenido. Esto no se debe a nada biológico del hombre.
So to put it differently, Para decirlo de manera diferente, la especie del hombre ha movilizado más material, ha creado mayores minerales y tipos de materiales que no existían antes de cualquier colección de especies antes a una tasa mayor, y no debido a su metabolismo o a su reproducción, sino se debe a algo que el hombre contribuye singularmente a la biosfera, que es la acción de lo que Bernansky llamó la acción de la tecnología, el proceso de transformación sobre la corteza de la Tierra a través de la tecnología del hombre, a través de la construcción de sus estructuras, la creación de nuevos minerales, materiales, por ejemplo, las aleaciones de metales que no existían sin la acción del hombre, el hierro, el aluminio, no existían en el planeta antes de la humanidad. Así que Bernansky concluyó que la progresión natural de la biosfera conducida por el hombre es una fuerza poderosa biológica. ¿Y cómo el hombre hace esto? No a través de su biología. El hombre no es un hombre remarcable. No somos muy interesantes como animales mismos. Lo hacemos a través de la acción de descubrimientos creativos mentales. El hombre descubre nuevos principios a través del pensamiento científico, y es la incorporación de estos nuevos principios de descubrimientos fundamentales científicos en el comportamiento de la sociedad, la incorporación de los nuevos principios del diseño de máquinas, herramientas de transportación, en nuestra capacidad de manipular el núcleo del átomo. Este cambio en el comportamiento del hombre como una especie, agregando nuevos principios de transformación físicos, esto cambia la naturaleza de una manera en que no hubiera sucedido sin esta acción mental creativa de la humanidad. Y al hacer esto, el hombre tiene mayor poder sobre la naturaleza, mayor poder para existir, mayor nivel de vida para apoyar el crecimiento de más seres humanos, cada uno más poderoso en su efecto de transformar al planeta. Y Bernansky dijo no solamente el planeta, sino el sistema solar y eventualmente la galaxia. In the humans, where does this come from? There's something unique. ¿De dónde proviene esto? Hay algo singular sobre la forma en que esto sucede en los seres humanos, en lugar de cómo sucede en la forma en que otras especies animales transforman el planeta. En el ser humano, la acción del individuo es muy importante. Voy a citar un párrafo de un documento de Bernansky sobre. Él dice, desde el punto de vista de la biosfera, el organismo vivo se pierde. En primer lugar, llega el agregado de organismos, la materia viva. En la biogeoquímica, en tiempos es necesario poner atención al organismo discreto, a su individualidad. Es indispensable hacer esto en esos casos donde la actividad del hombre aparece como un factor geológico, como lo vemos suceder ahora. Y la personalidad individual algunas veces es aparente y tiene un efecto en el fenómeno a gran escala del planeta. La personalidad humana cambia, acelera y causa procesos geológicos de gran importancia a través de su presencia en la biosfera. Este es un punto importante, el papel del individuo. Este punto no es uno que se llega como una conclusión en el laboratorio científico de Bernansky. Es un punto muy importante que se remonta a varios siglos al trabajo del cardenal Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa nació en 1401 y murió en 1464 y fue el padre del Renacimiento italiano y el padre de la forma del Estado nacional moderno. Y Cusa, de una manera rigurosa, desarrolló el concepto del humano en lugar de la vida animal. Cusa afirmó un nuevo principio de la humanidad que derrocó
pensar de la edad de las tinieblas. Para resumir, y es difícil resumir los pensamientos de Cusa, que no es de manera completa, pero para dar un sentido de esto, Cusa dijo, In summary, Cusa said, en resumen, Cusa dijo que como humanos no somos Dios, no somos los creadores del universo. Sin embargo, we're not God. no somos He Dios, also said that pero también dijo que nunca podremos conocer a Dios, la creación en su totalidad. No tendremos una noción completa final del conocimiento de la creación, pero los seres humanos pueden contemplar formas específicas en el que nuestro conocimiento no puede comprender esa creación infinita. Así que el ser humano puede tener una noción de la especificidad de cómo nuestro conocimiento no comprende el poder infinito del creador a través de estudiar zonas específicas, y a través de esa discrepancia podemos entender la sombra del creador, y solo los humanos pueden hacer esto. Los animales no pueden sentir lo que les falta con respecto a la creación, no pueden saber cuáles son los principios fundamentales que no están ahí. Pero el hombre no vive una vida animal, y la idea de que él promovió en contra de los aristotélicos en la sociedad, y específicamente dentro de la Iglesia Católica. El hombre no vive una vida animal. Los animales y Aristóteles viven una vida atados a los sentidos. Aristóteles afirmó que todo el conocimiento procede de la percepción sensorial, y como parte de esta doctrina no podían haber contradicciones. No podían haber contradicciones en los objetos de percepción sensorial, del cual él dijo: el hombre obtiene conclusiones lógicas y forma un sistema de conocimiento sobre el sistema que lo rodeaba, del mundo que lo rodeaba. Y Aristóteles decía que no se podía permitir que una cosa podía ser ambos A y no ser A al mismo tiempo. Y Cusa demostró que esto no era verdad. El conocimiento no puede provenir de los sentidos, y lo demostró de que el hombre no se limita al dominio de la percepción sensorial. La mente del hombre tiene la capacidad de trascender el nivel de la razón simple, de simplemente hacer una conexión entre las experiencias y los objetos, y el hombre puede darse cuenta de esas contradicciones en el nivel de principio, donde las contradicciones no son más contradicción, donde coinciden. Y él hace esto. Esta no es una idea simple, y él hace esto a través de muchos elementos. Un artefacto que usa son los ejemplos geométricos. Para dar un ejemplo rápidamente, él usa el ejemplo de un círculo y su centro, el centro del círculo. El centro del círculo es esa curvatura que en todas partes es equidistante del centro común. Así que cada punto de la circunferencia es opuesto al punto del centro. Y esto es verdad sobre cualquier círculo, no importa cuál es el tamaño, si es pequeño o es un círculo grande, esta cualidad es verdadera. El centro y la circunferencia nunca coinciden, son opuestos. Y Cusa pide que se considere qué sucede cuando el círculo se convierte en algo infinitamente grande. Si es infinitamente grande, el radio del círculo es grande. ¿Dónde está el centro? ¿Dónde está la circunferencia? Ambos están en todas partes y en ninguna parte. Y por lo tanto, en el infinito, el centro y la circunferencia deben coincidir. Este concepto, y esta es una pequeña probadita,
y él da muchos ejemplos de ángulos agudos y obtusos que coinciden en el infinito. Pero esta noción de cuál es la naturaleza del círculo infinito, cuál es la característica, la mente puede tener una noción definitiva del concepto del infinito, aunque no puede representarla de ninguna manera en la percepción sensorial, en ningún tipo de diagrama geométrico, pero la mente no llega a esa noción definitiva a través de una progresión de paso por paso. No hay manera de aumentar el tamaño del círculo poco a poquito, aunque se tiene un círculo infinito. Hay un salto que ocurre en la mente. Ese poder del hombre, no de su biología, sino de su mente, de saltar a un nivel de pensamiento superior en el cual los principios de la organización del universo existen. Este poder de pensamiento, de pensar a un nivel superior, es lo que distingue al ser humano de los aristotélicos y de los animales, y nos da una relación muy específica y amorosa del hombre con el Creador. Esta relación del mundo o la creación de Dios llevó a que Cusa llegara a importantes conclusiones sobre el mundo físico de la naturaleza alrededor de él, y estas conclusiones estaban opuestas a los supuestos más conocidos y que había en ese momento en la astronomía. Por ejemplo, Cusa concluyó que en el mundo natural no hay tal cosa como un círculo perfecto. No hay tal cosa como un círculo donde cada distancia al centro es tan igual que no podía ser más igual y más perfecta. Y hizo varias conclusiones sobre del movimiento perfecto uniforme, que era imposible tener el movimiento perfecto uniforme. Las ideas que Cusa presentó como hipótesis que se comprobaron 100 años más tarde por Johannes Kepler. Él descubrió que los planetas no viajaban en círculos perfectos ni tenían un movimiento perfecto uniforme. Y esta concepción de Cusa del poder de la mente, la capacidad creativa generadora de la mente, a través del cual el hombre puede llegar a conocer cómo las ideas son un principio que corresponden con el mundo natural. Entonces el hombre puede tener un nuevo poder sobre el mundo natural. Esta no es una idea religiosa, no es solo una idea que se usa para hablar de las ideas de Dios y del hombre, sino la base fundamental de todas las religiones y de toda la ciencia. Y es una prueba de que el hombre no está sometido a las limitaciones biológicas que se citan en la encíclica papal. El hombre no solamente puede reconvertirse como una nueva especie, pero puede hacer que todo el mundo que lo rodea sea coherente con principios. Y por lo tanto, el hombre es un co-creador con el Creador, y el hombre es un impulsor necesario del desarrollo del planeta, del sistema solar y de la galaxia. Y somos la única especie que lleva a cabo ese papel. El hecho de que un individuo humano puede contribuir una noción, una perspectiva verdadera sobre el poder de la humanidad que transforma a toda la humanidad como una especie. Esa es la verdadera noción de la inmortalidad humana. Esa es la base verdadera para considerar la contribución inmortal de la humanidad. Y esto es inseparable de la ciencia. Y yo pienso, para concluir, que tanto Vernadsky como Cusa estarán de acuerdo. Thank you very much. Gracias. Now, just in conclusion, Para concluir, quiero recordarles, si no han tenido la oportunidad de escuchar el diálogo que sucedió anoche entre el señor LaRouche y el público, háganlo y circúlenlo. Y si se encuentran en la zona de Nueva York, por favor, pónganse en contacto con nuestra oficina allá para que participe en este diálogo histórico entre el señor LaRouche y
la población en Manhattan y anoten en su calendario el próximo jueves. Está programado que tendremos otro diálogo el 2 de julio. Y por favor, hagan que otras personas también participen en este diálogo. Con esto concluimos la videoconferencia esta noche. Gracias por estar con nosotros. Quiero darle las gracias a Jeff y a Megan Beats y manténgase sintonizado en larushpac.com.